Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a hablar de la antigüedad del parque automotor argentino, el más viejo de 30 países analizados en un estudio. Juan Pablo Pizeta nos va a contar a quién le prestan los bancos la mayor parte de los depósitos del público, y Soledad López va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. En el último bloque vamos a conversar con el economista Juan Liach para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con la actualidad de los mercados de capitales. Continuó en los últimos días la suba de las acciones y bonos argentinos. Ayer, por ejemplo, el Merval alcanzó un nuevo récord histórico en pesos, si bien hoy tuvo una caída. Soledad, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Soledad, ¿qué están viendo los inversores que están apostando, ¿no?, a los activos argentinos en estas últimas semanas? Bueno, ahí se están todos moviendo un poquito de acuerdo a lo que dicen las encuestas. Ahí hacen grandes apuestas en realidad, ¿sí? Sí. Entiendo lo que vos dijiste del Merval en un máximo histórico en pesos, pero cuando lo miramos en dólares, no te digo que estamos en el mínimo, porque el mínimo es $250, pero sí estamos en alrededor de los 430, 440 dólares. Lo que hace que uno pueda pensar, bueno, invierto en Argentina, haciendo una apuesta en realidad el mercado está apostando por una buena elección de la oposición en este caso, y pensar que estos activos en dólares tienen un recorrido enorme. Cualquier papel argentino que vos mires en dólares está muy bajo. Eso es lo que está pasando a medida que fueron saliendo encuestas de un buen resultado de la oposición. Bueno, empezó a haber varias compras. Inclusive hubo ahí un dato que llamó la atención. Decime, sí, decime. Que en los últimos días las acciones argentinas superaron en volumen a los CDR, que esto era algo que durante casi todo el año no había ocurrido. Pero bueno, definitivamente, están viendo el inicio de un nuevo ciclo político a partir de las PASO, que seguramente, ¿no?, lo que están esperando es un resultado en términos de aumento de los precios de las acciones como el que se dio, ¿no?, a partir del 2013. Sí, seguro. Lo que se está evaluando es eso. Bueno, recordemos también desde el 2013 y lo que pasó directamente, si bien hay que saber las diferencias, muchos comparan con las últimas elecciones, no la de las PASO del 2019, sino con las presidenciales del 2016, todo lo que subió el Merval. Recordá que llegó a estar casi 1.800 puntos en dólares medido. Entonces te digo, hoy en 400 uno puede pensar, bueno, si viene un cambio y las encuestas dicen, o las PASO, mejor dicho, dan un resultado favorable para la oposición, esto puede volver a pasar. Bueno, hay un recorrido alcista inmenso, de ahí vino la cantidad de compras que se hicieron en los últimos días en todos los papeles. Seguimos ahora con información sobre el impuesto a los autos de lujo, cuyos valores se actualizaron a principios del mes de septiembre, el mes en curso. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Juan, bueno, un tributo que cada vez alcanza más vehículos, ¿no? Sí, Ale, exactamente. Bueno, como bien decías, a partir del 1 de septiembre se actualizó la AFIP, actualizó los valores con respecto al llamado impuesto de los autos para los autos de alta gama. El nuevo criterio, la nueva escala es a partir de los 3.100.000 pesos que empieza a regir este impuesto. Obviamente hay que considerar que los autos más vendidos en general están en el orden de 1.600.000 pesos por ahí, digo, más o menos eso es lo que el 50% del mercado compra con respecto a eso, pero sí estamos hablando de valores que no alcanzan, no son o sea, hay que cambiarle el nombre a este tributo ya definitivamente. Exacto. Pasa algo parecido con el impuesto a las ganancias, claro, ¿no? En exacto. algún momento que cada vez alcanza... Ya no son ganancias, sino que es el salario, ¿no? Ya hoy sí, son una serie de vehículos que están tal vez un poco por encima del promedio, ¿no?, de los autos 0 kilómetro, pero sí, son vehículos que definitivamente no es un segmento alto, ¿no?, claro, para un público alto.
Y bueno, recordemos que este segmento, este tipo de impuesto, se aplica un 20%, ¿no?, de recargo para estos autos, ¿no?, que arrancan a partir de los 3.100.000 pesos. Esto es el valor de mayorista, ¿no? Precio mayorista. Claro. Hay que considerar que es un valor que va entre los 3 millones y 5 millones de pesos. Y bueno, a partir de los 7 millones de pesos se aplica un 35% de recargo. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar ahora hablando, ¿no?, justamente de autos, con la información surgida de un estudio en el que se indica, de 30 países analizados, la Argentina es aquel con el parque automotor más viejo de todos. ¿Cómo es esto, Yami? Así es que bueno, justamente el tema del aumento de precios, las devaluaciones y otros factores hacen que cada vez el parque automotor argentino sea más antiguo. Una consultora agarró bajo determinado criterio de PBI 50 países y de los 30 que eligió para tomar esta medida determinó que la Argentina está en el último lugar, sí, en el puesto número 30, con una antigüedad de los vehículos que circulan en un promedio de 17 años, ¿sí? Bueno, uno obviamente ahí tiene todo el desagregado. Arabia Saudita tiene un promedio de 3,8, Francia y Australia de 10 y México de 12. Sí, en favor de la Argentina hay que decir que, exceptuando el caso de México, el grueso son países o europeos o del primer mundo, ¿no? Sí, desde ya, pero el dato concreto y saliendo de las comparaciones internacionales, habla de un número elevado en comparación, por ejemplo, si uno mira cuando va a las compañías de seguros a preguntarles, por ejemplo, en todo riesgo, que es el seguro es obligatorio en la Argentina para los automóviles. Hay entre un 30 y un 40% del parque automotor que no está asegurado, ¿sí? Y luego lo que sucede es que hay distintas opciones dentro de esas pólizas de seguro. Por ejemplo, en todo riesgo, ¿sí?, para autos importados hay muchas compañías que no aseguran a más de 5 años. Para autos nacionales, más de hasta 10. Y ¿sí? por el tema de los repuestos, ¿no?, que son Sí, por lo que conseguir, fuera, ¿no? pero a ver, todo va de la mano con todo, ni hablar de la cuestión ambiental, de las cuestiones vinculadas a la seguridad a la hora de conducir y de provocar o no determinado tipo de accidentes. Y bueno, esta cuestión que mencionábamos respecto del seguro. Así que bueno, a ver, esta es la situación del parque automotor y tal vez la situación que vivimos, que comentaba Juan, y respecto de otras cuestiones. Por ejemplo, los autos más económicos, él hablaba de alta gama, ¿sí? En lo que son los autos más económicos que ahora se venden como cero, hay en este momento particular una cuestión con el stock, con la posibilidad de acceder, pero solo a través de planes de ahorro, ¿sí? Entonces, bueno, una cosa es el impuesto a la alta gama, pero también la posibilidad de acceso a lo que por ahí es a la hora de acceder a ese cero que de alguna manera actualiza el parque automotor o ese promedio o esta posibilidad. A ver, en 2020 se patentaron solo 342.000 unidades. Y si bien ya vamos por arriba del 20% en 2021, la venta del 0 kilómetro, ¿no?, sigue ahí su lucha. Hay que tener cuidado, ¿no?, cuando uno asegura un auto de cierta antigüedad, porque hay compañías que no son lo suficientemente serias que aseguran este tipo de vehículos, ¿no? No, es que desde ya que la opción está para hasta determinada, se habla de entre 20, por ahí es un número así que circula, pero no todas las compañías ofrecen todas esas posibilidades y uno cuando contrata un seguro, como siempre decimos, más allá del precio, tiene que considerar otras variables, porque la idea es que cuando uno tiene un problema, ese siniestro se cumpla y se pague en tiempo y forma. Así que bueno, forma parte de todo el mismo análisis, ¿no? Y si tenés alguna duda sobre el estado de la compañía, te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook, a través de WhatsApp y preguntarnos, ¿no?, cuál es el estado de esa compañía, si es conveniente y seguro contratar una póliza o asegurar tu vehículo en esa compañía. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Comenzamos este nuevo bloque con un estudio que circuló en esta semana y que indica que los bancos le prestan al Estado el 90% de los depósitos del público. Un porcentaje, Juan, que creció fuertemente en el último año.
Viene creciendo mucho, Ale. Bueno, es bastante conocido, incluso admitido por el presidente del Banco Central, que la relación entre los créditos y los préstamos y el PBI está en uno de sus puntos más bajos, ¿no? de Argentina. Y bueno, un indicador de esto tiene que ver con este informe de la consultora de Gabriel Rubinstein y Asociados, que lo que dice es esto, ¿no? Que los depósitos del sector privado, 9 de cada 10 pesos de los depósitos del sector privado vuelven al Estado, ¿no? De alguna manera. ¿De qué forma vuelven? Bueno, instrumentos del Banco Central, por un lado, y después letras del Tesoro por el otro. La proporción está en una relación del 62% de esos fondos, ¿no? del sector privado van hacia el Banco Central y un 28% están yendo en letras del Tesoro. ¿Qué es indicativo esto? Bueno, en parte de un cierto círculo que no es del todo virtuoso que se está dando en el sector privado, que obviamente no hay una demanda por préstamos, créditos, inversiones. Y entonces, ¿cuál es la alternativa que le queda a los bancos? Bueno, recurrir al Estado y prestar esos fondos. Sí, también tiene que ver, ¿no? Con un enorme déficit fiscal y un problema de financiamiento del Estado Nacional que primero necesita apelar, ¿no? al Banco Central para financiarse a través de la emisión monetaria y después para que ese dinero no genere inflación lo termina no absorbiendo a través de estos títulos de los que hablas, a través de las LELIQs, ¿no? a través de los pases y de esa manera justamente se termina financiando de manera indirecta con los depósitos del sistema financiero. Sí. Pero esto plantea una importante vulnerabilidad en caso, ¿no? de una corrida cambiaria, así que es un tema que hay que tener muy presente. Sí, bueno, y esto viene, como decíamos, en franco crecimiento, porque en septiembre del año pasado esta proporción no era del 90%, era del 78%. Entonces, bueno, habla de una tendencia del mercado y un clima que todavía, bueno, como decías, presenta ciertos riesgos y cierta vulnerabilidad. Sí, un indicador que hay que seguir de cerca en los próximos meses y que el gobierno haría bien en trabajar para ir reduciéndolo. Pero bueno, justamente hablamos de depósitos en el sistema financiero y realmente hay que decir, como lo decimos siempre aquí en Café Financiero, que aquellos que utilizan el sistema financiero como inversión harían bien, ¿no? en analizar otras alternativas que realmente son más convenientes para colocar sus ahorros. Para ello tenemos esta sección que todos los miércoles intentamos brindarte alternativas para colocar tu dinero. Hoy, Sole, ¿qué recomendaciones tenés en particular, ya que estamos hablando, ¿no? de los depositantes del sistema financiero? ¿Qué recomendación tenés para ellos? Bueno, sí, ahí estaba escuchando un poquito lo que estaban hablando y para seguir en línea con eso me parece que, bueno, que hay que dolarizar por un lado y dolarizar en este momento podría ser, una opción son las obligaciones negociables. La única contra que le veo a la obligación negociable dolarizada es que a veces tiene poco volumen en el mercado secundario, entonces uno la tiene que pensarla en comprarla y mantenerla finish, claro, ¿sí? Pero exacto. Bueno, son de empresas privadas, digamos, hay un sustento ahí. Otra opción que se me ocurre para un perfil conservador, ¿no? Estamos hablando dolarizar por medio de CDRs. No sé, me imagino a alguien conservador que quiere comprar una empresa como Barrick Gold, que está ligada al oro directamente, tiene implícito el tipo de cambio CCL y lo está comprando en pesos. Y está comprando un activo de una empresa de Estados Unidos. O sea, cero riesgo argentino. Claro, me parece exacto. Que eso es una recomendaciones para tenerla en cuenta. Entonces, para los depositantes a plazo fijo que deberían, igual para hacer esto, abrir una cuenta comitente en una entidad del mercado de capitales, ¿no? Exacto, sí, también tener en cuenta que los CDR están haciendo volúmenes altos, entonces hay posibilidades de operar y comprar y vender fácilmente en pesos atado a un dólar, que si llegara a haber una corrida cambiaria o algo de esto que vos estabas mencionando, uno estaría cubierto. Bueno, y para cerrar tenemos 30, 40 segundos. ¿Alguna oportunidad ves a partir de esta suba que se está dando en el Merval y pensando y mirando en lo que puede suceder luego de las PASO? Sí, yo creo que sí, creo que el sector financiero sigue siendo una buena opción para invertir a mediano o largo plazo. De acuerdo al resultado de las elecciones, bueno, va a haber mucha volatilidad, pero para quien quiera invertir en Argentina, el sector financiero tiene un gran recorrido todavía. ¿Te gusta alguna acción en particular? Sí, a mí Galicia me gusta mucho y Banco Francés también. Muy bien. Me parece que tienen hasta buenos balances incluso para fundamentar las subas que tienen.
Muy bien, opciones que brindan oportunidades para aquellos que quieren apostar a un resultado favorable para los mercados de capitales en las elecciones del domingo. Gracias, Sole, nos vemos próximamente. Cerramos de esta manera este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Liach. Abrimos un nuevo bloque ya con la presencia del economista Juan Liach para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo están? Bien, por acá bien. Muy bien, aquí también. Muchas gracias por atendernos una vez más. No, un placer, un gusto. Y bueno, contábamos en el primer bloque que en las últimas semanas, en la previa de las elecciones primarias del domingo, vienen subiendo los precios de las acciones y los bonos argentinos. Juan, ¿considerás estas subas justificadas? ¿Crees que puede haber un cambio en el rumbo de la economía a partir del resultado electoral? Lo último que dijiste es lo crucial. Según sea el resultado electoral, y yo creo que la suba de los mercados de bonos y acciones de la Argentina han estado muy vinculadas a que las encuestas se fueron emparejando, digamos así. Hay mucha incertidumbre porque es una elección primaria, no se sabe cuánta gente va a votar y no se sabe tampoco si, por ejemplo, vota poca gente, como yo creo que va a ser, digamos, menos del 70%, ¿a quién favorece? Yo lo sé y no he visto ningún analista político que lo diga, o sea, que hay mucha incertidumbre. Definitivamente, bueno, hoy se tocó, ¿no? El presidente Alberto Fernández hizo mención a uno de los temas que son claves, sin lugar a dudas, luego de las elecciones, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Crees que hay una apuesta a un acuerdo luego de los comicios? Yo creo que va a ser una necesidad más que una apuesta. Esta frase, estamos cerca, como dijo el presidente hoy, yo creo que es electoral. Pero yo creo que la Argentina va a necesitar un acuerdo. Lo ideal sería, me parece, que el resultado de las elecciones sea parejo. Yo no voy a votar al gobierno, pero creo que para el país, pensándolo en esos términos, sería bueno que fuera parejo y que obligara o presionara hacia una negociación, donde el tema del Fondo Monetario es muy importante, pero no es el único. Hay muchas cosas que acordar. Y sin acuerdo va a ser muy difícil de avanzar. Pero Juan, para aquellos que nos están viendo, que están pensando en su voto para el domingo, ¿por qué es tan importante este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, porque la Argentina tiene una deuda muy grande, siempre desde hace décadas hemos estado endeudados. El Club de París se armó en el año 55, 56, 57, después de la caída por revolución, por golpe de Estado del primer gobierno de Perón, y desde entonces hemos estado reiteradamente, bueno, yo me acuerdo cuando estuve en la gestión entre el 95, entre el 91 y el 96, yo negociaba con el Fondo Monetario y es un clásico de la Argentina. Ya nos ven casi como amigos. Hola, ¿cómo les va? Ustedes de vuelta por acá. Es así. Yami. ¿Cómo estás, Juan? Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Yami? Bien, muy bien. ¿Cuán sensible... Me alegro. Gracias. ¿Cuán sensible entonces puede ser esta relación mercado-elecciones en esta instancia primaria? Y si es correcto, de acuerdo a lo que mencionabas, esto está estrictamente ligado a esa incertidumbre que de última
de una forma o de otra se resuelve en la segunda instancia, ¿o no? ¿Cómo opera eso? Sí, se resuelve en la segunda instancia, pero si la primera instancia, la del domingo próximo, es pareja, el resultado, yo creo que la expectativa económica va a mejorar. Okay. Eso creo yo, categóricamente, ¿no? Lo digo. Y respecto... Y va a obligar a acuerdos, que eso es muy importante. Bien, y respecto del acuerdo y de lo que venían comentando hasta ahora, ¿cómo como argentinos podemos sentir, así como lo más concreto, ¿no? Si se cierra o no se cierra ese acuerdo en nuestro día a día? Y yo creo que con un acuerdo con el fondo van a entrar más inversiones, va a mejorar las oportunidades de empleo, y eso es así, porque la Argentina ahora no tiene un rumbo claro, no se sabe a dónde va la economía argentina. Y en este sentido, yo creo que un acuerdo con el fondo, yo me peleé mucho con el fondo y no es que tenga un amor por el fondo, tuve discusiones infernales con el Fondo Monetario, así que no soy tan defensor del fondo, pero esto hay que verlo con pragmatismo, ¿viste? ¿Qué le conviene a la Argentina? Yo creo que le conviene acordar, no a cualquier precio, y en ese sentido el presidente Fernández dijo hoy que para ellos era una condición sine qua non, o sea, necesaria, que las tasas bajaran. Esto es un pedido complicado, porque el Fondo Monetario no está tan en situación de hacer un regalo a la Argentina bajando demasiado las tasas, porque después se le genera una cola de pedidos al respecto, o sea, que ese es un tema delicado. Por supuesto que para la Argentina sería mejor tener menores tasas, pero estamos en un mundo, Alejandro, también me parece, que yo intuyo que, viste que se habla mucho del tapering ahora, el tapering sería que la Reserva Federal disminuya las compras de bonos del Tesoro. O sea que eso implicaría una suba de la tasa de interés. Y además tienen inflación. Estados Unidos está en una inflación que, si bien en el mes de agosto se acomodó un poco, en el mes de julio se acomodó un poco, la de agosto todavía no se sabe, es una inflación alta para Estados Unidos. Estados Unidos está con una inflación anual del 5%, a partir del 1,5% que venía, o sea, menos de 2, y ahora pasó a cerca del 5%, o sea, que yo creo que es un escenario de suba de tasas que en ese sentido no va a ser tan conveniente para la Argentina negociar la baja de tasas con el fondo. Muy bien, bueno, Juan, muchas gracias. Tenemos que cerrar, nos quedamos sin tiempo, hablamos en otra oportunidad. Al contrario, gracias por todo. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Juan Liach sobre lo que está en juego en las próximas elecciones en materia económica. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.